Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Bueno, buenos días a todos. Bien, entonces vamos a hacer nuestro repaso que siempre hacemos. Bien. A ver, ustedes me indican, ¿se ve el PPT? Perdón, ¿se ve el Word? Me dicen, por favor, con micrófono, porque no lo puedo ver por chat. ¿Se ve el Word? Buenas tardes, profesor. Sí se ve. Ya, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior vimos la ilustración. En la ilustración nosotros enfatizamos la siguiente característica: era un movimiento cultural que pretendía el gobierno de la razón en la naturaleza y en la sociedad. ¿Ya? Esa era la ilustración, ¿no? Buscar que la razón gobierne la naturaleza y la sociedad. ¿No? Para ejemplificar esta idea, desarrollar esta idea, vimos a tres autores, tres filósofos: Montesquieu, Voltaire y Rousseau. ¿Qué nos dice Montesquieu? A ver, Montesquieu nos habla que, o nos menciona que la manera en que tiene la razón de gobernar la sociedad es a través de leyes. ¿Mm? Las leyes, entonces, son la expresión del gobierno de la razón. ¿Ya? Montesquieu identifica dos tipos de leyes: una ley natural, es decir, una ley que se aplica a todos los seres humanos, ¿m? Por el solo hecho de ser humano, ¿ya? Esta ley natural, insisto, gobierna a todos los seres humanos racionales. Y el otro tipo de ley es la ley positiva. La ley positiva está hecha o está dirigida a gobernar, ¿m? Dependiendo de las circunstancias culturales y geográficas. ¿M? Son leyes particulares, no son leyes universales. ¿M? Muy bien, entonces esas dos formas o esos dos tipos de leyes es las que distingue Montesquieu, ¿no? Y las que gobiernan la sociedad humana: las leyes positivas y las leyes naturales. Ahora bien, para Montesquieu las, existen dos formas de gobierno, ¿no? Dos formas de gobierno que están, eh, que dependen de la ley, de la razón. La primera es la monarquía. En la monarquía, la ley está dirigida a mejorar los desempeños, ¿no? La acción de cada grupo en específico. ¿Mm? Entonces, cada grupo tiene su propia ley que lo hace mejor, que lo hace más honorable. Los nobles tendrán su ley, los sacerdotes tendrán su ley, los profesionales tendrán su ley, el, los plebeyos tendrán su ley. Cada ley busca enaltecer el honor de cada grupo en lo que hacen. ¿Mm? Muy bien, esa es la monarquía. La república se caracteriza porque la ley se dirige a un solo objetivo: el bien común, el bien de la patria. ¿Ya? En la república la ley busca que las cualidades de los ciudadanos estén al servicio del bien común. Una tercera forma de gobierno es un gobierno que ya no depende de la ley, por lo tanto ya no depende de la razón. Es la tiranía. La tiranía es un gobierno que se desarrolla a partir de la voluntad del tirano. El tirano gobierna de acuerdo a lo que quiere, de acuerdo a su capricho. ¿Mm?
Es un gobierno sin ley. ¿No? ¿Cómo hace el tirano para que las personas le hagan caso? Las amenazas de muerte. ¿No? Es por eso que todos aquellos que viven en una tiranía viven con miedo, viven bajo el miedo constante de la muerte. ¿No? Entonces la tiranía se convierte en todo lo que se tiene que evitar, todo aquello que se tiene que evitar porque finalmente es la peor forma de vivir, lo peor que le puede pasar a la sociedad. ¿Cómo se evita la tiranía? La tiranía se evita a través de, dice Montesquieu, de la división de poderes. Se tiene que dividir el poder para que las personas o el posible gobernante no concentre todo el poder y se convierta en un tirano. ¿Y en cómo lo divide? ¿Cómo divide el poder Montesquieu? Bueno, lo divide en tres poderes: legislación, o poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Mm? Un grupo se encarga de dar leyes, otro grupo se encarga de ejecutarlas y otro grupo se encarga de castigar el incumplimiento de la ley. Y cada poder se vigila. De esa manera se evita la concentración del poder en una sola persona y así se evita la tiranía. Rousseau. A ver. Rousseau también lo vimos en la clase anterior. Rousseau nos planteaba que el ser humano naturalmente es bueno. ¿Mm? Que el ser humano se ha echado a perder, se ha pervertido gracias a la sociedad. ¿Por qué dice esto Rousseau? Por lo siguiente. Para Rousseau, el ser humano, fuera de la sociedad, el ser humano en la naturaleza, como cualquier otro animal, ¿ya? Tiene dos sentimientos que lo caracterizan. El ser humano animal, o como lo llama Rousseau, el salvaje, se caracteriza por querer vivir, busca siempre vivir, ¿no? Ese sentimiento se llama amor de sí. Ama su propia vida, el amor de sí. El otro sentimiento característico del ser humano es la compasión. Este hombre salvaje, este hombre animal que vive fuera de la sociedad, según Rousseau, ¿ya? Rechaza el dolor, no le gusta sufrir, pero también rechaza el sufrimiento de un prójimo, de alguien que se parece a él. ¿Mm? Muy bien, entonces el hombre salvaje, el hombre que vive en la naturaleza, tiene estos dos sentimientos. Ama su vida, amor de sí, y rechaza el dolor propio y ajeno, compasión. Según Rousseau, esos dos sentimientos que lo hacen bueno al hombre salvaje, al hombre animal, se pervierten en la sociedad. ¿Y cómo se pervierte en la sociedad? Bueno, según Rousseau, el amor de sí se convierte en amor propio, en orgullo, en egoísmo. Entonces, el ser humano ya no solamente quiere su propia vida, ama su ego, está interesado en engrandecer su ego, ser el mejor frente a todos, ¿m? Vencer a todos, vencer a sus contrincantes, sobre todo en el afán de competir. Muy bien. Y para vencer está dispuesto a cometer las peores, las peores acciones, generar sufrimiento a su prójimo. Eso quiere decir que el amor propio también le ha quitado la compasión al ser humano. ¿Mm? Eso es lo que produce la civilización, la cultura, dice Rousseau. La civilización, la cultura, la ciencia, ¿no? Se ha desarrollado precisamente por este afán de competencia y lo único que hace es elevar el ego, aumentar el ego, el amor propio, ¿no? Y aniquilar a la competencia, ¿no? Muy bien. Así se han pervertido el amor de sí y se han pervertido la compasión. ¿Qué propone Rousseau? Rousseau propone
una salida, el contrato social. En el contrato social, Rousseau nos dice, debemos renunciar a nuestros intereses individuales, debemos renunciar a nuestras pretensiones egoístas, unirnos para que en esta unión surja una sola voluntad que nazca de la voluntad de todos, del deseo de todos, ya no de una sola persona. Esa voluntad de todos, esa voluntad que nace de la unión, se llama voluntad general. ¿Y cómo está expresada o en dónde se expresa? Se expresa en la ley. La ley es la expresión de la voluntad de todos, de la voluntad que se construye en la unión, ¿no? Y en la renuncia de los intereses individuales. ¿Mm? Muy bien, entonces la ley expresará la voluntad de todos, ¿Mm? El bien común. Pero ¿cómo hacemos para que las personas se mantengan respetuosas de la ley, del bien común, de la voluntad general, y no traicionen a la voluntad general, ¿no? A partir de su egoísmo? ¿Cómo hacemos para que las personas dejen la tentación de ser egoístas, individualistas, orgullosas? Según Rousseau, a partir de la educación. La educación debe trabajar en dos planos. En un primer plano, rescatar esos sentimientos naturales, rescatar el sentimiento natural del amor a la vida, del amor de sí, dice Rousseau. El amor de sí, que te acuerdas que te decía que es el amor a la propia vida, ¿no? Y por otro lado, rescatar la compasión, el rechazo al sufrimiento propio y al sufrimiento del prójimo. Está bien, dice Rousseau, pero eso no basta. Y no basta, ¿por qué? Porque para Rousseau el problema no está en hacer hombres buenos, sino está en hacer ciudadanos. Porque es el ciudadano el que va a respetar y defender la ley, la voluntad general. Muy bien, eso nos lleva al segundo plano, al segundo momento, en el que Rousseau dice, tenemos que convertir ahora ese amor de sí, ese amor a la propia vida que tenemos todos nosotros, y transformarlo en amor a la patria. Es decir, tenemos que hacer que la persona no solamente ame su vida y rechace el dolor y el sufrimiento propio y ajeno, sino lograr que la persona también ame a su comunidad. Y al amar a la comunidad va a respetar la ley. ¿Mm? Finalmente con Voltaire. A ver, Voltaire parte de la siguiente idea, chicos. Toda creencia, toda idea debe estar basada en razones, ¿ya? Y esas razones deben discutirse. ¿Cómo discutimos las razones? Bueno, en los debates, ¿ya? Y una de las primeras ideas que quiere discutir Voltaire, que quiere poner a debate, es si Dios existe, ¿ya? Voltaire, chicos, es creyente, pero como te venía diciendo, Voltaire considera que toda creencia debe ser puesta a debate, ¿ya? Y las creencias puestas a debate, en este caso la existencia de Dios, la va a discutir de la siguiente manera. Mira, Voltaire dice, yo creo que Dios existe. ¿Y cómo lo voy a, cómo voy a argumentar esto? De la siguiente manera. Mira el universo. El universo, ¿no te parece que funciona de manera muy inteligente? Es decir, los vientos, los océanos, los climas, los animales, nosotros mismos, parecemos máquinas que han sido diseñadas por una mente maestra. O sea, ninguna máquina que el ser humano haya hecho puede compararse con el nivel de complejidad
y de inteligencia y de diseño que tienen los seres vivos y la naturaleza en general. Es increíble, dice. Si tú estudias física, biología, ¿no? Si te encargas de estudiar la naturaleza, te vas a dar cuenta que el universo, la naturaleza, el ser humano, los seres vivos, están diseñados de manera muy inteligente. ¿No? Su funcionamiento es muy armónico, no es caótico. ¿No? Voltaire se pregunta, ¿eso fue resultado del azar? ¿Es azar? O sea, así de la noche a la mañana de repente se juntaron las cosas y surgió por azar. Voltaire cree que no. No, eso no es posible. El azar no da cosas tan perfectas. Es más, el azar no da perfecciones. Ha habido detrás de esto una inteligencia que lo ha diseñado. Es la única manera de explicar el mecanismo perfecto que es el universo, la naturaleza, los seres vivos. ¿Mm? Por eso piensa Voltaire que si Dios no existiera, el científico tendría que inventarlo, para por lo menos entender quién pudo diseñar de manera tan inteligente el universo. Para hacer más accesible su argumento, Voltaire nos cuenta la analogía del relojero, ¿no? Y el reloj. El reloj es un sistema de, eh, ¿cómo se dice esto? Engranajes, de engranajes. Cada engranaje está milimétricamente medido para encajar en otro. Y hay todo un sistema de engranajes que encajan, son armónicos y permiten el movimiento de las agujas del reloj. ¿Ya? Como tú sabes, el reloj funciona por sí solo. Basta con darle cuerda. Muy bien. ¿Quién ha diseñado esos engranajes? El relojero. ¿No? ¿Quién le da cuerda al reloj para que camine por sí solo? El relojero. Cuando uno se acerca al reloj en movimiento, ¿uno ve el relojero? No, pero sabe de que existe un relojero que lo hizo. Muy bien, esa es la misma relación que tiene Dios con el universo. Es el relojero, ¿no? Del mundo, del universo, de los seres vivos. Ha diseñado todo, lo ha puesto en funcionamiento y se ha retirado. ¿Mm? Muy bien, en la crítica al fanatismo, Voltaire señala que existe. Toda creencia que tengamos debe ser argumentada. Y está convencido Voltaire que si nosotros argumentamos nuestras creencias, vamos a llegar a conclusiones similares. ¿Por qué? Porque todos somos seres racionales, ¿no? Y la razón nos invita a debatir ideas y a llegar a conclusiones similares. Porque la razón, como es universal, ¿no? Nos va a llevar por caminos parecidos, por caminos compartidos, nos va a llevar a consensos. Si yo soy racional y tú eres racional, voy a poder comprender tus razones, igual que tú vas a poder comprender mis razones. Y vamos a poder llegar a conclusiones, a consensos, a acuerdos. Cosa contraria pasa con las personas que hablan desde la fe, porque la fe no está dispuesta a dialogar. Y no está dispuesta a dialogar porque la fe no se basa en razones, se basa en creencias reveladas, ¿no? Creencias reveladas por Dios mismo, que no se pueden poner en duda, no se pueden discutir. Por eso Voltaire considera que no se puede establecer un diálogo, ¿no? Una cultura de tolerancia desde la religión, sino solo desde la razón. Finalmente, la única manera de desarrollar nuestra capacidad racional es con la educación y la ciencia. ¿Mm? Con la educación y la ciencia podemos avanzar, volviéndonos cada vez más racionales y haciendo que nuestra sociedad sea más racional. Según Voltaire, ha habido momentos en la historia en los que la educación y la ciencia se han desarrollado. ¿Mm? En la etapa de Pericles, en la antigua Grecia, en la etapa de César, en Roma, en el Imperio Romano, la etapa de el Renacimiento y la etapa de Luis XIV. ¿No? Para Voltaire, la etapa más bien que ha significado un retroceso en el desarrollo de la educación y la ciencia es la etapa de la Edad Media, porque predominó la fe sobre la razón. Bien, chicos, este es el cuadro de resumen.
que siempre te invito a chequearlo, ¿ya? Para que puedas practicar. Ahí tiene también unas ideas bien fijas, bien concretas para objeto de tu estudio. Y finalmente la evaluación. A ver, ahí está. 1 dado, 2 casa, 3 dado, 4 casa, 5 barco, 6 casa, 7 casa, 8 casa, 9 barco y 10 dado. Bien. Alguien, y creo que ya todos copiaron las claves, ¿no? Podemos pasar a el siguiente punto. Bien, a ver. Les agradecería si me indican si se ve, ¿se ve? ¿Se logra ver el PPT? Sí, profesor. Ya, gracias. Muy bien, chicos. A ver. Hoy día vamos a cerrar lo que es la filosofía moderna, ¿no? Filosofía moderna que comenzamos con Descartes, Hume. La clase anterior vimos a los ilustrados, lo acabamos de resumir. Y hoy día terminamos esta etapa de la historia de la filosofía, ¿m? Viendo a Kant y Hegel. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos hoy día? Para ver a Kant, vamos a ver el criticismo, el giro copernicano, las condiciones del conocimiento y el juicio sintético a priori. Muy bien. A ver. ¿Quién es Kant? Bueno, Kant es un filósofo alemán. ¿M? Eh, Tiene una perspectiva ética también. Hoy día vamos a ver básicamente su teoría del conocimiento, ¿ya? Ha sido muy influyente. ¿M? Vamos a ver qué influenció a Hegel. ¿M? Y también influenció un filósofo contemporáneo, que lo vamos a ver en su momento, a Habermas, pero eso ya en la segunda parte del curso. ¿Qué nos dice Kant? A ver, mira, también de manera directa, chicos, ¿ya? Para no confundirnos, no hacer mucho rodeo, de manera directa. ¿En qué consiste el criticismo? Kant se da cuenta de algo. Kant se da cuenta de que el racionalismo y el empirismo han dado aportes valiosos, pero insuficientes, ¿ya? ¿Cuál es el aporte del racionalismo? El racionalismo, para Kant, ha aportado, ¿ya?, la necesidad, la importancia de el lenguaje racional, de la razón, que nos habla en lenguaje matemático. Este lenguaje matemático, como te dije en su momento, tiene dos características: ser universal y ser necesario. Es decir, los racionalistas, con Descartes a la cabeza, nos han mostrado que la razón tiene que hablar o va a hablar o nos va a hablar siempre a través de un lenguaje universal y necesario. Universal, se vale para todos. Necesario, siempre se cumple. Entonces, de eso es consciente Kant. Kant es consciente que lo que dice la razón es universal y necesario. Pero tiene un problema el racionalismo. Al basarse únicamente en el razonamiento matemático, el racionalismo le ha dado la espalda a la experiencia. ¿Cómo así? Bueno, creo que eres consciente que las matemáticas pueden hacer diseños, fórmulas geniales que no tienen nada que ver con el mundo de la experiencia. ¿Mm? Las matemáticas te pueden hablar del infinito, cuando en la experiencia no hay infinito. Las matemáticas te pueden hablar del vacío, cuando en la experiencia no hay vacío. ¿Mm?
Las matemáticas te pueden inclusive hablar de números irreales, cuando en la experiencia no hay algo así como lo irreal. Entonces Kant se da cuenta que las matemáticas son muy importantes, que la razón que trabaja con las matemáticas es necesaria, ¿ya? Porque le da al conocimiento, insisto, las características de ser universal y necesario, pero no es suficiente, le ha dado la espalda a la experiencia. Por el otro lado, por el lado del empirismo, el empirismo nos ha dicho que la manera que tenemos de conocer el mundo es a través de la experiencia. Y efectivamente, la manera en que yo percibo el mundo es la manera en cómo lo conozco. Los empiristas nos han mostrado que la única manera o el único contacto que tenemos con el mundo exterior es nuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo sé que existe un mundo afuera? Bueno, tengo, siento a través del tacto, tengo percepciones visuales, miro, escucho, ¿no? Siento. El problema el problema de los empiristas, dice Kant, es que la experiencia es siempre la experiencia de una persona, ¿no? Es muy subjetiva. Yo tengo una experiencia, pero esa experiencia es tu experiencia y no es la experiencia de otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo hasta el momento me parece escuchar a alguien que está diciendo algo afuera de mi casa. Pero seguro le pregunto a mi hermano, me va a decir, no, no hay nadie hablando. ¿Te das cuenta? La experiencia es muy particular. A diferencia del racionalismo, la experiencia es particular. ¿Mm? Es muy subjetiva. Entonces, lo que hace Kant dice, no, los dos son importantes, pero no son suficientes. Necesitamos hacer, tomar del racionalismo esta idea de un lenguaje universal y necesario, y del empirismo la experiencia del mundo, la experiencia del mundo exterior, para así hacer conocimiento, para así tener conocimiento de lo que pasa alrededor nuestro. Muy bien, esa es la tarea de Kant. Va a tratar de unir experiencia y lenguaje universal de la razón, universal y necesario. ¿Ya? Bien. Segundo punto, giro copernicano. ¿En qué consiste el giro copernicano? Mira, es sencillo. Yo creo que si te enfocas en la diapositiva te vas a dar cuenta que es bastante fácil de entender el giro copernicano. A ver, ¿qué pasaba antes de Kant y el giro copernicano? Uno veía un objeto, por ejemplo, esta persona percibe a la manzana, ¿y qué hace su razón? Lo que hace su razón es cuál espejo, refleja la imagen. Y lo que tienes es una duplicación, ¿no? Aparece la manzana en nuestra razón, como que duplicada. Lo único que has hecho es copiar lo que ha pasado fuera. Vemos una manzana y nuestra razón la copia y tiene su propia copia de lo que ha pasado afuera. Una suerte de reflejo. Eso pasaba antes del giro copernicano. ¿Qué pasa con Kant? ¿Qué sucede? Kant dice, no, lo que pasa es lo siguiente. Dice Kant, nosotros
El mundo no sabemos cómo será. No me pregunten del mundo, tal cual. Este mundo exterior, este mundo exterior es desconocido. No sé cómo es. Lo único que tengo de este mundo son datos sensibles. ¿A qué me refiero con datos sensibles? Lo que percibo. El color, la forma, el sabor, la textura, el sonido. Eso está llegando a mí a través de mis sentidos. Y mi razón lo que va a hacer es tomar estos datos sensibles, cual rompecabezas, irlos armando. Los va a armar, los va a juntar, los va a relacionar. Y al final, mi razón, dice Kant, lo que va a producir es una imagen. Esta imagen que yo produzco con los datos sensibles obtenidos del mundo exterior, esta imagen es finalmente la que yo observo. Entonces, para Kant, lo que tú observas no está afuera, ha sido producido por la razón. ¿Mm? Esa es la idea clave del giro copernicano. Entonces, cuando tú giras tu mirada alrededor de tu cuarto y ves tus cosas, la forma, escucha bien, ¿eh? La forma, la imagen que tienen tus cosas, forma, imagen que tienen tus cosas, y que tú puedes identificar, no están afuera. Porque afuera, en el mundo exterior, no sabemos cómo son las cosas realmente. Las imágenes que tú observas a tu alrededor, que tú miras, han sido producidas por ti. Y eso es lo que finalmente tu razón puede captar, lo que tú mismo produces. Esas imágenes que han sido producidas por ti se llaman fenómenos. ¿Mm? Mientras que este mundo, tal cual es afuera de nosotros, no sabemos cómo es. La única manera que tenemos para acceder al mundo exterior es la imagen que nosotros mismos hemos producido, el fenómeno. ¿Ya? Sobre este punto, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Les quedó claro? ¿Todo claro? Bien, creo que sí. Esperemos, ¿ya? Si hubiera dudas, por favor, hagan la consulta, no se preocupen. Bueno, como les decía, el mundo que finalmente yo miro, puedo mirar, puedo ver, es un mundo que mi razón ha construido. Es el mundo de los fenómenos o la cosa para mí. Es lo que se conoce como la realidad visible o la realidad que puedo ver. El mundo de los fenómenos. El mundo que puedo mirar, que puedo observar. ¿No? Tal cual sea el mundo, no lo sé. Es lo desconocido o la cosa en sí, el noumeno. ¿Ya? El noumeno. Bien. Antes de pasar a esto, ¿alguna pregunta sobre los puntos que acabamos de ver? Criticismo, giro copernicano o noumeno y fenómeno. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, seguimos entonces. Chicos, ¿están ahí? ¿Se escucha bien? Por si acaso. Sí, profe, no hay dudas. Ah, no En hay el chat duda, no hay nada. ya. En Gracias, el chat gracias, no. gracias. Gracias.
Necesito ese retorno, por favor, chicos, porque, no sé, a veces como no puedo ver el chat, ¿ya? Si no me responden, puedo pretender o puedo pensar que se ha ido quizás la conexión, ¿no? Entonces, siempre, por favor, a la pregunta, traten de responder. Ya, bien. Continuamos entonces. Muy bien. Entonces queda la pregunta, pero ¿cómo construimos estas imágenes que vemos? ¿Cómo puedo construir, cómo mi cabeza, mi mente, mi razón puede construir todo este mundo que observo? Ah, dice Kant, a partir del tiempo y el espacio. ¿Cómo así? Yo pensé, como creo que ustedes también pensaban, que el tiempo y el espacio eran propiedades de las cosas, del mundo exterior. Dice Kant, no, el tiempo y el espacio son las dos herramientas que tiene tu razón para construir todo lo que observas. Es sencillo de probar. Mira, haz el esfuerzo de imaginar cualquier cosa, y escucha bien la palabra, imaginar cualquier cosa que quieras, pero sin espacio. Es imposible. Tú no puedes imaginar, ¿no? Cualquier cosa sin espacio. Necesariamente cualquier cosa que imagines, cualquier objeto que imagines, requiere de un espacio. El espacio va a estar presente en todo lo que imagines, en todo, en cualquier cosa que imagines va a estar presente el espacio. Entonces Kant nos va a decir, ahí está la prueba de que nosotros no podemos imaginar sin espacio. Es como si nosotros ya viniéramos programados, ¿no? En nuestra cabeza, en nuestra razón, ya está programada. Ya venimos con eso, el espacio. ¿Quieres imaginar? Necesariamente va a venir una imagen con espacio. No hay otra manera. Muy bien. ¿Cómo utilizamos el tiempo? Fácil, dice Kant. Trata de imaginar cualquier movimiento. Escucha bien, ¿eh? Trata de imaginar cualquier movimiento, sin utilizar el presente y el futuro, o el presente y el pasado. Trata. Es imposible también. No puedes imaginar el cambio, no puedes imaginar el cambio o el movimiento sin el pasado, el presente y el futuro. No puedes. Es imposible. Cada vez que imaginas el movimiento, siempre hay un presente, un momento inicial, ¿no? Un pasado, un momento posterior y un futuro. Perdón, un pasado, un momento anterior y un futuro, un momento posterior. Siempre es así. Entonces, Cándida, ahí está la prueba de que también nosotros ya venimos programados para imaginar el cambio, el movimiento, siempre con presente, pasado y futuro. Entonces, el tiempo y el espacio ya son las dos herramientas, los dos chips que tenemos programados en nosotros para imaginar. No hay posibilidad de imaginar sin tiempo y espacio. Y es por eso que cuando tú miras alrededor de ti, tú estás viendo imágenes. Y si ves imágenes, hay espacio. Tú estás viendo imágenes en un pasado, en un presente y en un futuro. Imágenes con movimiento, con cambio. ¿Ya? Ese es el punto que nos quiere dejar Kant. Sobre este tema, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo quedó claro? Sí, profesor. Ya, gracias. Todo claro. Muchas gracias por la respuesta. Bien.
Ahora, Kant se pregunta, ¿y las oraciones, los juicios? Un juicio es una oración. ¿Cómo hacemos juicios? Kant dirá, bueno, nosotros hacemos juicios utilizando el entendimiento. Nuestro entendimiento hace juicios. Y tenemos que distinguir dos tipos de juicios. Está el juicio analítico. El juicio analítico se caracteriza porque el predicado, escucha bien, el predicado está dentro del sujeto, está incluido en el sujeto. Ejemplo, el cuadrado tiene 4 lados. Entonces, a ver, analiza, el cuadrado tiene 4 lados. Muy bien, sujeto, el cuadrado. Predicado, tiene 4 lados. Claramente te das cuenta, ¿no? Es evidente que el predicado, tener cuatro lados, ¿no? Está dentro de el sujeto cuadrado. Fácil. Muy bien. El otro tipo de juicios, el juicio sintético. El juicio sintético tiene la siguiente característica, ¿no? El predicado, el predicado no está incluido en el sujeto. El predicado es un añadido, ¿ya? Es un añadido. Ejemplo, el cuadrado es de color verde. Analiza la oración. El cuadrado es de color verde. Cuadrado, sujeto. Es de color verde, predicado. Muy bien. Es de color verde. Es, es un rasgo del cuadrado. Es un rasgo esencial. No. Hay cuadrados que son rojos. Hay cuadrados que no tienen color. Hay cuadrados blancos. Entonces, ser de color verde es un añadido. Ese es el juicio sintético. ¿Cómo sabemos si son verdaderos o falsos? Bueno, en los juicios analíticos basta conocer la definición. Si yo sé la definición de cuadrado, cuando escuche la oración, el cuadrado tiene 4 lados, basta con saber la definición para saber si es verdadero o falso. En este caso será verdadero. ¿Ya? No tengo que ver un cuadrado pues, para saber que tiene 4 lados. Basta con saber su definición. En cambio, en el juicio sintético, requiero de la experiencia. Requiero de la experiencia. Porque yo no sé si el cuadrado es de color verde. Yo, al escuchar el cuadrado es de color verde, bueno, ¿cómo sé si eso es cierto o falso? Tengo que observar. Entonces, el juicio analítico usualmente es a priori para conocer su verdad o falsedad. Mientras que el juicio sintético siempre es a posteriori para conocer su verdad o falsedad. ¿Ya? Bien. Juicio sintético a priori. A ver, el juicio sintético a priori, chicos, es la unión de lo que te decía al inicio, de lo universal y necesario con la experiencia. Muy bien. El reto para Kant, como te dije, era pues, ¿cómo puedo hacer, ¿no? De la experiencia algo que la razón me diga, me diga en forma universal y necesaria. Muy bien. Entonces Kant dice, es fácil. Lo único que tengo que hacer es utilizar las matemáticas para describir el tiempo y el espacio. Porque el tiempo y el espacio son las maneras que tengo de tener imágenes, ¿m? Como te lo acabé de contar. Y las matemáticas son la manera en que se expresa la razón de manera universal y necesaria. Entonces,
te pregunto, y aquí por favor sí respóndeme, ¿cuál es la disciplina matemática que describe el espacio? ¿Cuál es la disciplina matemática que describe el espacio? La física. Ya. Estaba también pensando en la geometría. ¿Mm? Es correcta la afirmación, pero también la geometría, ¿no? Y si uno piensa en la disciplina matemática que describe la sucesión, yo te diría la aritmética. Entonces, lo que Kant nos acaba de decir es, en la medida en que se pueda matematizar el tiempo y el espacio con la aritmética y la geometría, en la medida en que yo pueda describir tiempo y espacio con términos matemáticos, y así lo hace la física, como muy bien su compañero lo ha dicho, podemos tener leyes universales de la experiencia. Podemos tener conocimiento universal de la experiencia, en este caso de la física. Así Kant resuelve ese problemita que te conté al inicio. Bien, avanzamos. Hegel. Como te decía, Hegel es un filósofo alemán también, lector de Kant, ¿no? Influye Kant bastante en él, pero va a ser también muy crítico de Kant. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Porque eso es precisamente el punto al que tenemos que ir. Tenemos que ver los tres temas de Hegel, que es la dialéctica de la autoconciencia y la dialéctica del espíritu. Mira, la dialéctica, ¿en qué consiste? Es una manera en que Hegel tiene de encontrar la verdad, pero es una manera bastante singular, déjame decirte. ¿Por qué? Porque Hegel se da cuenta de que cada vez que uno busca la verdad, ¿no? Da una respuesta, da una hipótesis. Yo tengo una hipótesis sobre esta pregunta, pero esa hipótesis usualmente, ¿ya? Va a tener una refutación, va a tener una crítica, ¿ya? Entonces, mi hipótesis como que va a quedar disminuida, ¿m? Va a quedar inválida frente a la crítica, frente a el contraejemplo, frente a la refutación. Si queda inválida mi hipótesis, si queda rechazada mi hipótesis, quiere decirte que no tengo la verdad. Entonces lo que dice Hegel es, lo que tenemos que hacer es tomar esa hipótesis que ha sido rechazada, ha sido refutada, ¿m? Tomar la crítica que nos han hecho y mejorarla, ¿no? ¿Mejorarla cómo? Mejorarla tomando precisamente la crítica, tomando la refutación, incluyendo la refutación y la crítica en nuestra hipótesis y transformando nuestra hipótesis inicial. Cuando transformamos nuestra hipótesis, entonces logramos una síntesis. Y lo que, en un inicio decíamos, ya se transformó en algo nuevo. Ahora, siempre va a quedar la posibilidad de que a esa nueva hipótesis, a esa síntesis, le surja una refutación, le surja una crítica. Y lo que se tiene que hacer es lo mismo, tomar la crítica, tomar la refutación, modificar la hipótesis y transformar una vez más lo que decíamos. Y este movimiento puede ser perpetuo. Entonces, la idea es que tenemos que avanzar modificando siempre nuestras hipótesis iniciales y te das cuenta que la verdad no es tu hipótesis, sino la verdad es este proceso de afirmar, reformular, ¿no? Afirmar, criticar y reformular. Afirmar, criticar y reformular.
y te das cuenta de que el conocimiento no comenzó en tu hipótesis, sino es todo. Todas las hipótesis que has planteado y has reformulado con las críticas que han venido. Esa es la idea de la dialéctica, un camino hacia la verdad, un camino que trata de eh, comprender todo el proceso. Muy bien, ¿cuáles son las dos preguntas que tenemos que ver que va a enfrentar Hegel? La primera pregunta es, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Bueno, para Hegel, el ser humano, o la pregunta por el ser humano, tiene que iniciarse en un proceso dialéctico. A ver, fácil, chicos. Si yo me pregunto, ¿qué es el ser humano? ¿No? Y me miro en el espejo, me miro y puedo observar músculos, un cuerpo, ¿no? Puedo darme cuenta que soy un ser viviente. Entonces, la primera respuesta a la pregunta, ¿qué es el ser humano? Mirándome, observándome, es, bueno, un ser viviente. Un ser viviente como cualquier otro ser viviente, ¿no? Con órganos, músculos, huesos, etcétera. Pero ahí viene la crítica, la refutación. ¿Y la razón? ¿Dónde queda la razón? La razón no es un órgano, la razón no es un músculo. Es más, la razón hasta puede pensar en el infinito, en la eternidad, lo que el cuerpo no puede hacer. No hay ningún cuerpo que sea infinito y eterno. ¿Te das cuenta? Vino la refutación, la razón. Entonces lo que hace Hegel es, bueno, vamos a tomar esa crítica, esa refutación, esa antítesis, y vamos a modificar nuestra hipótesis inicial. Una síntesis. ¿Qué es el ser humano? El ser humano, dirá Hegel, es aquel ser que tiene sentimientos. Sentimientos quiere decir que tienes un cuerpo, que tienes experiencia. Pero estos sentimientos son sentimientos guiados por la razón, sentimientos racionales, dirá Hegel. ¿Y cuál es el sentimiento racional que define al ser humano y que lo hace ser precisamente humano? Según Hegel, es el respeto mutuo. Cuando tú sientes respeto por otras personas, ahí está funcionando tu experiencia, porque es un sentimiento. Pero ese sentimiento de respeto está siendo dirigido por la razón, porque ese respeto mutuo quieres que funcione para todos de manera universal. ¿Te das cuenta? Finalmente, la siguiente dialéctica es la dialéctica del espíritu. Acá tenemos que preguntarnos cuál es el porvenir, cuál es el destino de la humanidad. El destino de la humanidad. ¿A dónde nos lleva la historia? Él nos va a decir, bueno, hay que ver pues cómo lo empezaron a lo largo de la historia las comunidades. Y Hegel se da cuenta que en la antigüedad, en las sociedades antiguas, antes de la Revolución Francesa, las comunidades pensaban que el destino de ellas era sobrevivir en el tiempo. Lo importante es que la comunidad sobreviva. ¿Por qué? Porque lo importante para las comunidades era que existieran ellas y no tanto sus individuos. Ejemplo, cuando Sócrates es sentenciado a muerte. Sus discípulos de Sócrates le piden que escape, pero escapar significaba romper la ley. Entonces Sócrates dice, no, yo prefiero morir y de esa manera hago que la gente siga respetando la ley y de esa manera la comunidad sobreviva. Porque si yo doy el mal ejemplo, es decir, si yo doy el ejemplo de romper la ley para beneficiarme, entonces las personas ya no van a hacer caso a la ley y la comunidad va a desaparecer. Entonces, en la antigüedad el destino era la sobrevivencia de la comunidad, lo que le beneficia a la comunidad, a pesar de que en ese beneficio mueran los individuos. Cuando se da la Revolución Francesa, como tú muy bien sabes,
todos nos consideramos libres e iguales. Yo soy libre, ¿no? Yo soy igual. Y por lo tanto, yo soy lo más valioso para mí. Nadie tiene un poder sobre mí para sojuzgarme, para dominarme. Tengo el derecho, porque soy un ser libre, de plantearme mis objetivos y buscarlos. Libertad individual. El problema está en que eso nos llevó al caos, porque como entenderás, si cada uno considera de que puede buscar lo que más le interesa, lo que le beneficia, ¿no? Entonces, todos nos vamos a abocar a una lucha por conseguir los recursos que nos interesan. Y los recursos, como sabes, siempre son escasos, ¿no? Que se genera la guerra. Entonces, la respuesta de Hegel es, bueno, una vez más, la unión de estas dos. La importancia de la comunidad en un primer momento, y en el segundo momento, la importancia de la libertad individual. ¿Y qué dice? El destino de la humanidad es generar una comunidad que tenga como objetivo el desarrollo de seres libres e iguales, en donde la libertad y la igualdad de unos sea también respetado por los otros. De esa manera no se cae en el caos, no se cae en la anarquía. Bien, chicos, me pasé un minuto, pero hasta ahí entonces con la clase. ¿Ya? Bien. Voy a dejar de grabar. Les agradezco su atención.